vamos a entrar a la clase que corresponde el día de hoy. ¿Bien? Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en el curso de garantías constitucionales. Este es nuestro cuarto módulo. ¿Pueden observar la pantalla ahí? Muy bien. Esa manita me indica que sí pueden observar la pantalla. Bueno, entonces estamos en el bloque número 4 del curso de garantías constitucionales. Y el tema a tratar el día de hoy es el tema del ombudsman. Ombudsman es un vocablo sueco, fíjense ustedes, que puede significar representante, mediador, agente, guardián, etc. Y es aplicado a una institución jurídica. El nombre es algo raro. Ombudsman. Entonces, eso es aplicable pues a un vocablo sueco, de acá se deriva. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a un personaje que representa la defensa del pueblo. En este caso, garantía ante el defensor del pueblo o institución análoga. La palabra análoga, analogía, es la relación, vean ustedes, de semejanza que hay entre dos. En este caso, la relación de la población con el Estado. Miren, el defensor del pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante los abusos que puedan hacer los poderes políticos, o en su caso, el legislativo de ese mismo Estado. Hay abusos contra la población que no necesariamente van a ser abusos físicos, pero por ejemplo, cuando se tiene derecho a algún beneficio y el Estado, que es el garante de brindar esos derechos, no lo está haciendo, está abusando en contra de la población. Y para eso es de que está electo un procurador de derechos humanos, en este caso en Guatemala sí se le llama procurador de los derechos humanos, y actualmente quien está en funciones es el licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade. Él es el actual procurador de los derechos humanos que cumple el papel del ombudsman, ¿verdad ustedes? Que es el encargado de aplicar las normas, las leyes y las estrategias en defensa del ciudadano. Miren, la legitimidad democrática del defensor del pueblo es indudable. Pues en todos los casos procede de la elección parlamentaria con mayoría cualificada. Cuando decimos mayoría cualificada, se refiere a una mayoría especial o una supermayoría, se le llama también. Cuando se habla, por ejemplo, si ustedes un círculo, lo dividen en tres partes, por ejemplo, una pizza, ustedes partida en tres partes. Entonces, la mayoría cualificada es serían las 2/3 partes. Las 2/3 partes. O sea que ustedes imagínense que están tomando de un total de un 100%, están tomando las 2/3 partes. O sea, en 33.33% se divide cada parte y al sumar ese 33.33 nos da como a 66.66%. ¿Verdad? Y entonces esa es la mayoría que se requiere. ¿Por qué? Porque se está
se están aprobando algunos cambios estructurales y el procurador de los derechos humanos es una elección que se hace para eso, porque realmente se tiene que estar velando porque esos cambios estructurales sean en beneficio de la población. Dice, con mayoría cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. No a cualquiera persona se la puede poner. Se puede asignar a ese cargo. Sin embargo, dice, es independiente del Parlamento en cuanto no puede enviarle instrucciones ni cesarle, salvo por causas plenamente justificadas y documentadas. Fíjense que el cargo de él es independiente del organismo judicial, legislativo y ejecutivo. Es independiente. Y esas autoridades no pueden a él cesarle del cargo. El Congreso sí lo puede hacer, solamente que se estén cometiendo delitos que estén plenamente justificados y plenamente documentados. Se ha señalado en los, se ha señalado en los derechos humanos que la efectividad de esta figura puede ser limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones a las autoridades concernidas, o sea, concernientes, pues su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad o persuasión de los argumentos, por lo que adquiere un carácter puramente político que judicial. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que buena parte de las recomendaciones que él suele hacer son atendidos por estos poderes públicos. Por eso se dice que el procurador de los derechos humanos es un magistrado de conciencia, solamente puede hacer conciencia sobre lo que está viendo que se está haciendo, pero no puede él ordenar, como dice el presidente, usted tiene que hacer esto, usted tiene que aplicar este beneficio, usted está haciendo mal esto, o sea, señala a través de una acción puramente, dice, de razonabilidad, apelando a la razón, apelando pues a la justicia. No puede él ordenar a ningún poder del Estado, pero sin embargo sus recomendaciones por lo general siempre dicen son atendidas. ¿Por qué? Porque estamos siendo observados a nivel internacional. Por lo tanto, cuando el Procurador de los Derechos Humanos viene e interviene en alguna situación en donde están violando los derechos a las personas, entonces rápidamente las autoridades tienen que ver qué hacen, ¿verdad? En algunos países el defensor del pueblo tiene capacidad para presentar acciones o recursos ante la Corte Suprema o un tribunal constitucional. En este caso, cuando él viene y recomienda y no se le atiende con respecto a la demanda que le está haciendo de manera consciente para que se cambien algunas medidas, si las autoridades no hacen, digamos, hacen caso omiso a esas recomendaciones, el procurador puede interponer un recurso ante las Cortes. Eso sí lo puede hacer para que ya los organismos legales lo conozcan. En este caso, los juzgados, ¿a ustedes? Por ejemplo, despidieron a un maestro de manera injustificada, viene y él pide un informe de por qué se hizo, y si no quieren atender esos informes, pues él viene y puede poner un recurso de amparo para ese trabajador. El defensor del pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se agrupan desde 1995 en la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Es una organización muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica anualmente un importante informe sobre los derechos humanos y cómo se están respetando en los diferentes países. Ustedes miren, hasta en 1995, 2005, 2015, 2020, hace 25 años es que se le comenzó a dar importancia a esto. Es que realmente nuestros pueblos han estado sometidos, y ustedes casi nunca se han respetado sus
sus derechos. Hace 25 años fue que se comenzó a platicar sobre que debería de tenerse esta figura para que estuviera pendiente de que no se violaran los derechos de los ciudadanos. Bien, entonces existe una Federación Iberoamericana del Ombudsman, o sea, la FIO. FIO. Esta agrupación está constituida, esta agrupación fue constituida en Cartagena de Indias, en Colombia, en 1995. Y es donde se reúnen todos los defensores del pueblo. Es una institución pública que está dotada de autonomía, cuya finalidad principal es proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la administración pública del país respectivo. O sea que nosotros somos parte integrante de esa federación. Nuestro procurador de los derechos humanos es parte de esa federación. ¿Oye? ¿Escuchan? Entonces, bien, es que lo que pasa es que yo les decía a ustedes inicialmente que la justicia muchas veces es injusta, no se aplica por igual a la mayoría de los ciudadanos. Y si no hay justicia, no hay paz. La paz la concebimos, yo leía pues un documento en el cual decía que la paz en su totalidad no existe, porque la paz pues no es la ausencia total del conflicto. La paz es la aplicación del más alto grado de justicia, porque si no hay justicia, mucho menos habrá paz. Entonces, ¿cómo se entiende la administración de justicia? ¿Será que está por ahí Darling González? Por favor, Darling González. Me va a ayudar a leer, ¿veo? Ella me va a leer a qué se refiere la administración de justicia. Como no responde, asumo que no está por ahí. Entonces, bien, la administración de justicia se entiende por administración de justicia todo aquello que ayuda al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados, desde los medios materiales hasta el personal auxiliar y colaborador, pasando por los procedimientos. ¿Quiénes aplican justicia? Los jueces y los magistrados. Para una administración de justicia eficaz y legítima, es necesario contar con un buen sistema de investigación criminal a través de un ministerio público que funcione correctamente. En Guatemala, si bien la Policía Nacional Civil es parte del Ministerio de Gobernación, a través de su Servicio de Investigación Criminal, SIC, auxilia al Ministerio Público en su obligación de realizar las investigaciones penales como institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, según lo establece la Constitución Política de la República en su ley orgánica. El Ministerio Público tiene funciones autónomas, como lo son la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública. Derecho a la tutela judicial. Marilyn Estrada, ¿está por ahí? Ella no está, la sacó de la sesión, pero ¿qué es lo que le corresponde leer a ella? El derecho a la tutela judicial. Hágame el favor usted. Todo, ¿verdad? Sí, por favor. El derecho a la tutela judicial efectiva es aquel por el cual toda persona como integrante de una sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca garantías mínimas para su efectiva realización, proporcionándole la certeza legal
de que a su petición va a ser recibida, analizada y resuelta por el ente encargado de impartir justicia, agregando que el calificativo de efectividad que se le añade le otorga una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, nutriéndola de contenidos, aplicando los conceptos teóricos en la práctica procesal. El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un mecanismo eficaz que permita a los particulares restablecer una situación jurídica vulnerada y está integrada por el derecho de acceso, el derecho a la gratuidad de la justicia, el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada en derecho y congruente, a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la sentencia. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Perdón. Londi, Marroquín. Londi Marroquín. Muy bien, Londi. Bien, todos, como ciudadanos y que pertenecemos a un área jurisdiccional, la palabra jurisdiccional se refiere a un ámbito territorial en la cual un juez, en la cual una autoridad puede ejercer su función. ¿Vean ustedes? Por ahí también ustedes vieron la palabra sujeción. ¿Qué significa para ustedes la palabra sujeción? Fíjense que sujeción es un derecho civil común que tenemos todos como miembros de una sociedad civil de un determinado territorio. Eso significa. Y la palabra dilaciones, sin que hayan dilaciones, quiere decir de que no exista ningún tipo de retraso en el proceso que uno le van a llevar a cabo, para que de alguna manera pues se aplique la justicia pronta y verdadera. ¿Sí? La ley siempre tiene que proteger al ciudadano. La ley no está para perjudicarnos, la ley está para protegernos. Fíjense ustedes, eso es lo importante. Entonces, eso se refiere al derecho tutelar, que la ley es para tutelarnos a nosotros como miembros de una sociedad. Entonces, miren, para el Estado, dice, del derecho a la tutela judicial efectiva, se deben, vamos a quitar esto por acá, se debe previamente aclarar lo que se entiende por tutela judicial efectiva, ya que existen dos corrientes. La primera es una corriente que ha señalado que a pesar de la forma de claridad que existe en la legislación nacional en cuanto a su regulación, el principio de la tutela judicial efectiva está desarrollada limitadamente a lo establecido en los artículos 28 y 29, que se contempla también en los artículos 12 y 203 de la Constitución Política de la República y establecen el derecho a la petición, el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, derecho de defensa y la independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Son independientes, no tienen que depender de otra institución que esté arriba de ellos para poder emitir juicio. Ellos tienen que emitir, de acuerdo al artículo 203, su dictamen de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo de acuerdo a las pruebas que se tengan. Y el número 2, la otra corriente es fundamentada en la doctrina básicamente de la del derecho internacional, manifestando que la tutela judicial efectiva doctrinariamente comprende en un triple e indescindible enfoque. Al decir indescindible enfoque, quiere decir que no se puede fragmentar, no se puede hacer por partes, que es un todo, fíjense ustedes, que se describe a continuación.
La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedir. B, de obtener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada en un tiempo razonable más allá del acierto de dicha decisión. C, que sea sentencia, que esa sentencia se cumpla, o sea, a la ejecutoriedad del fallo y el derecho al recurso legalmente previsto. La ley nos garantiza a nosotros muchos derechos. Los derechos humanos son para los humanos derechos, porque bastante criticada ha sido la institución de los derechos humanos que dicen que defienden muchas veces a los delincuentes. Pero si ustedes analizan a fondo, muchas veces no se analiza el caso en sí, no que se analiza la forma de cómo se está tratando ese caso. Ellos están basándose en una ley, están basándose en una serie de normas para el efecto. Y nosotros debemos de saber que en Guatemala existe una institución de conciencia que, si bien no puede anteponer su decisión ante otro organismo de manera coactiva, quiere decir que de manera que tiene que hacerse de esa forma, porque ellos tienen superioridad sobre otra institución. A ellos tampoco los pueden limitar de sus funciones, ni tampoco hay una institución que venga y condicione para que hagan lo que, por ejemplo, el Ejecutivo quiere. Ellos trabajan de manera independiente en defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, miren, aquí Gandhi nos dice: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia, porque la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Por lo tanto, aquí lo que quiere decir es que el respeto no se impone, porque si no, se tiene que vivir siempre con pura imponencia. El respeto se gana para que este mismo se mantenga, porque si no, va a haber mucha coacción. En este caso, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Si tienen miedo a mis ideales, es porque me tienen miedo a mí, a ustedes. Entonces, esta era la presentación que se tenía para este día. Y tratamos de darle nosotros lectura para que no fuéramos de una sola vez, ¿ya? Todavía están viniendo por aquí algunos estudiantes que los vamos a admitir. El tiempo de la sesión ya va a terminar. Entonces, si ustedes quieren, nos volvemos a conectar, solo que yo voy a esperar que termine de grabarse la sesión. Nos volvemos a conectar para que aclaremos pues algunas dudas que ustedes tengan con respecto a lo que se ha tratado hasta este momento o con respecto a los trabajos que hemos venido haciendo. ¿Estamos? Jovencitos y jovencitas. Fíjense que con la presentación no tomé fotos, voy a tomar un par de fotos con la presentación en la otra sesión que tengamos.